Voy a presentar ahora a Diego Lugo Ojeda, del doctorado en consorcio de la Universidad de Valparaíso, de la Católica Valparaíso y de la Santa María, que nos va a hablar de Double Standard Maps, agujeros y conjuntos de bifurcación. Gracias, Diego. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, y al encuentro de geometría compleja, dinámica, holomorfa aritmética por la oportunidad. Vamos a hacer un breve repaso acerca de los temas que hemos estado estudiando para lo que en un futuro será mi tesis doctoral. Vamos a hablar un poco de la familia de Double Standard Maps, una familia de 2 parámetros del círculo, de mapas del círculo. Luego vamos a introducir el área de los mapas con agujeros y cómo hay un trabajo reciente relativo a conjuntos de bifurcación en este tipo de mapas, y ver que recién estamos entrando a entender hacia dónde podría ir un futuro trabajo al respecto. Entonces, para hablar de la familia de mapas del agujero, pues sobre el círculo nos vamos a tomar 2 parámetros. Y pues vamos a considerar el mapa que al ángulo θ vamos a transformarlo a ser lo que sería una especie de perturbación de la doubling map, ¿no? Tenemos 2θ y le sumamos el parámetro a y una sinusoide. Hacemos algo ahí con el seno, b sobre pi seno de 2πθ, y lo volvemos a mandar al círculo, ¿no? Esta familia es la entendida como doble standard maps, y en el transcurso de la charla la vamos a llamar DSM. Como dije, si consideramos A igual a B igual a 0, tenemos la conocida doubling map, que la vamos a llamar también a lo largo de la charla como D. Aquí tenemos una pequeña pintura de más o menos cómo sería para tenemos 3 mapas, 3 mapas de la familia. En gris tenemos a la doubling map, A igual a 0 y B igual a 0. En amarillo, si me creen que el dibujo es amarillo y las letras son amarillas, tenemos A igual a 0 y B igual a 0.2, o sea, un poquitito, si sumamos un poquitito a B, si hacemos a B un poquitito más grande que 0, lo que vemos es que la cosa se alabea un poco, y que el parámetro A lo que hace es traslación vertical, digamos. Y con el dibujo azul que tenemos B igual a 0.9, vemos que puede aparecer una pequeña región del dominio donde ya no tenemos la expansión que siempre tenemos en la doubling map. O sea, podríamos empezar a tener puntos donde, o sea, tramos del dominio donde la función no expande. Estos estudios de familias de mapas, digamos, uno de los que más se conoce es el de Arnold, y más o menos fue hacia donde apuntaron los que estudiaron esta familia de doble standard maps. Arnold los estudió, digamos, como perturbaciones de, en este caso, la identidad. O sea, los mapas de Arnold, en este caso, los vamos a llamar A de θ igual a θ más A más B sobre 2pi seno de 2πθ. Y claro, los de Arnold pasan a ser ya difiomorfismos del círculo. Y sobre él, alguien tiene... Ok. Y bueno, para difiomorfismos del círculo tenemos número de rotación, y Arnold los clasificó, digamos, clasificó en el espacio de parámetros sus mapas en ciertas regiones del plano para los que los mapas tienen número de rotación tal. Entonces, en este caso, él probó que estas regiones están determinadas por números de rotación racionales, y en el dibujo de la izquierda vemos las lenguas de periodo 5 o menor. ¿Y por qué las llamamos de periodo 5? Porque, o sea, el periodo 5 menor, porque están determinados por números de rotación racionales, en este caso un medio, me parece que 3/5, que lo tengo anotado por acá,
2/3, 3/4, 4/5 y 1, entendiendo que cuando teníamos número de rotación racional, un resultado conocido es que el racional, digamos, del denominador indica que todos los mapas que tenemos acá tienen una órbita periódica tractora de periodo 2. Acá una órbita periódica tractora de periodo 5, acá una órbita de periodo 3 y así sucesivamente. Bueno, más adelante vamos a ver que esta pintura que está acá, que es para los Double Standard Maps, de manera análoga se pueden definir estas lenguas, pero hay que tener cierto cuidado para definirlas. Misiurewicz y Rodríguez fueron los que en 2007, digamos, comenzaron a estudiar a fondo esta familia de mapas, para los que probaron en primera instancia que existe una semiconjugación única entre ellos y la doubling map, en el sentido pues que existe este mapa phi sub AB, perdón, sobreyectivo que semiconjuga, digamos, en el sentido de que nuestro mapa FAB conjuga, semiconjuga con la doubling map. Lo especial que tiene esta semiconjugación, S1 aquí, sorry, y aquí va el D. Lo especial que tiene esta semiconjugación es que si P es un punto periódico para el mapa de periodo N, para el mapa F de periodo minimal N, entonces él baja a la doubling map como un punto periódico también de periodo N. En principio lo que se tiene es que el periodo divide al periodo, o sea, el periodo minimal divide al periodo de la imagen por la semiconjugación, pero en este caso no, preserva el periodo. Y además, el mapa a 3 parámetros, θ AB, que manda a la semiconjugación, es un mapa continuo como mapa en 3 variables. Y que, usando técnicas complejas, se puede probar también que el mapa tiene a lo más una órbita periódica atractora o neutral, si es que el parámetro B está entre 0 y 1. Para definir las lenguas, entendiendo que se tiene este resultado, pues uno supone que el mapa, si el mapa tiene una órbita periódica atractora, P, aquí P es toda la órbita, digamos, P0, P1 hasta Pn-1, y uno toma la complexificación del mapa. O sea, lo que queremos decir acá es que el mapa restricto al círculo unitario es nuestro mapa FAB. Uno, usando el teorema de Singer-Fatou, tiene que las trayectorias de ambos puntos críticos para el mapa G van a converger al mismo punto o a un mismo punto de la órbita, usando el teorema de Singer-Fatou y el hecho de que ese mapa B cumple con la simetría siguiente respecto a la circunferencia unidad. Este hecho y el teorema de Singer-Fatou dice que los dos puntos críticos de este mapa, o el único punto crítico menos 1 si B es igual a 1, convergen al mismo punto P de la órbita. Entonces, lo que vamos a hacer es, apoyándonos en la semiconjugación, se puede probar que al punto phi sub AB de P lo vamos a llamar el tipo de órbita de la órbita P y lo vamos a denotar por T de P. Así, para definir en el mismo sentido que las lenguas de Arnold, o en el sentido análogo, uno, si uno toma un punto periódico T de la doubling map, para definir la lengua de tipo T, uno se toma el conjunto de parámetros AB para los cuales existe una órbita periódica atractora del tipo T. Y para ese punto, si ese punto tiene periodo N, entonces vamos a decir que la lengua
de tipo T tiene periodo n. Los casos en los que nos van a aparecer estas órbitas periódicas pueden venir de 4 formas. Digamos, uno puede tener una órbita neutral que repele por la izquierda y atrae por la derecha. Puede tener una órbita periódica neutral que atrae por la izquierda y repele por la derecha. Puede tener una órbita periódica puramente atractora o puede tener una órbita neutral que es puramente repulsora. Son los 4 casos que se pueden tener. Digamos, en este caso, en este primer caso, uno estaría en un extremo de lo que sería la lengua de Arnold para este caso. En este caso estaríamos en el otro extremo. En este caso estaríamos dentro de la lengua y justo en este caso se puede probar que estaríamos en la mera punta de la lengua en el sentido que tenemos este gráfico, ¿sí? Aquí estamos pensando que los parámetros A vamos desde 1/2 hasta 1 y B vamos desde 1/2 hasta 1 también. Acá. Entonces, lo que vista la definición, lo que tenemos acá es que en esta región, voy a usar otro color acá, lo que tenemos son el conjunto de parámetros AB para los cuales nuestro mapa FAB tiene un punto fijo que puede ser atractor o neutral. Neutral si estamos en el interior, digo, neutral si estamos en la frontera y atractor si estamos en el interior. Hay más resultados relativos a cómo aparecen estas lenguas, igual que en el caso de Arnold, acá aparecen también en el sentido de los números, el orden de los números racionales. Como sabemos que ellas tienen tipo phi, o sea, digamos phi AB de P, donde P es el punto periódico. Entonces, como esta es la lengua de periodo 1, pues esta es, digamos, la lengua de tipo 0 o de tipo 1, como la queramos llamar. Y al ser estas las lenguas de periodo 5 o menor, pues aquí van a aparecer en el orden de los números racionales las lenguas de tipo, el punto periódico que las representa en la doubling map. Como estas son las de periodo 5, pues ordenando como los números racionales van a aparecer, la primera que va a aparecer es la lengua de tipo 1 partido 31, luego la lengua 2 partido 31, recordando que los puntos periódicos de la doubling map de periodo 5 o menor son los de la forma K partido 2 a la 5 menos 1. Y ahí van apareciendo 1 partido 31, 2 partido 31, 1 partido 15 y así. Pasando al contexto de los mapas con agujeros, lo que ahora pasamos a tener un espacio topológico y una dinámica continua. Consideramos un conjunto abierto del espacio y definimos el conjunto S, o consideramos el conjunto S de los puntos del espacio cuya órbita no pasa dentro, nunca cae dentro del conjunto abierto que nos dimos primero, ¿no? Ese conjunto va a ser cerrado invariante y lo vamos a conocer como el conjunto de sobrevivientes. En los primeros estudios en este contexto de mapas con agujeros nacieron con Urbansky, por allá por el 86, 87. Y recientemente han habido trabajos que relacionan la doubling map, o sea, estudiando la doubling map en este contexto. Están trabajos de Rafael Alcaraz que hemos revisado que dan parametrizando los agujeros que se pueden considerar para la doubling map y usando dinámica simbólica, tiene, digamos, caracteriza los agujeros para los cuales el mapa correspondiente
digamos, el mapa correspondiente, considerando F restricto a este conjunto SFH, es semiconjugado, es conjugado a un subshift de tipo finito. El trabajo que más hemos revisado hasta la fecha considera ahora un mapa continuo del intervalo o del círculo, parametriza los agujeros como, bueno, el espacio de parámetros del intervalo. Si es que estamos en el intervalo, los agujeros pues van a ser conjuntos abiertos, digamos, de la forma abiertos de la forma AB, que no estén en la frontera del intervalo, o sea, en este caso el intervalo es el 0, 1, no podemos tomar el 0 y no podemos tomar el 1. O si estamos en el círculo, pues abiertos de cualquier tipo, solamente consideramos que los parámetros sean distintos, es decir, excluimos la diagonal de esta parametrización. Para definir el conjunto de bifurcación de dos maneras, digamos, una que es más o menos poco amigable, hablar de los conjuntos de los pares en el espacio de parámetros, de modo que la función que a un conjunto abierto le asigna su conjunto de sobrevivientes no es localmente constante en el punto AB, entendiendo que no sea localmente constante como que existe un abierto, o sea, entendiendo localmente constante como que existe un abierto en el cual la función es constante. Y, o digamos, la definición equivalente, que es que tomemos un punto en el espacio de parámetros y vamos a decir que él pertenece al conjunto de bifurcación si es que el extremo izquierdo del intervalo pertenece al conjunto de sobrevivientes. Recordemos que pertenecer al conjunto de sobrevivientes es que toda la órbita nunca intersecta el abierto, o el extremo derecho nunca entra en el conjunto abierto, lo que quiere decir que pertenezca al conjunto de sobrevivientes. Esto para entenderlo un poquito aplicado a la doubling map, sorry. Aquí. No entiendo qué nos pasó. Por ejemplo, si nos paramos en la doubling map y usamos el intervalo abierto 1/3, 2/3, queremos ver, este sería nuestro A y este sería nuestro B, nosotros sabemos que D de 1/3 es 2/3 y que D de 2/3 es 1/3. Tenemos que 1/3 es punto periódico de periodo 2. Por lo tanto, si tomáramos la órbita del 1/3, nunca entra en el abierto y la órbita del 2/3 nunca entra en el abierto. Por lo que el par 1/3, 2/3 pertenecería al conjunto de bifurcación de la doubling map. Al conjunto de bifurcación de la doubling map. Pero, así como consideramos el 1/3, 2/3, podríamos considerar también puntos de la forma 1/3 B. Y recordando que la definición nos pide que al menos uno de los dos pertenezca al conjunto de sobrevivientes, si consideramos acá a B más chico que 2/3, pues el punto 1/3, su imagen va a ser el 2/3 y luego va a volver al 1/3, nunca va a entrar, por lo que los puntos de esta forma pertenecen a nuestro conjunto de bifurcación de la doubling map. Lo mismo si consideráramos los puntos de la forma A 2/3 para A mayor que 1/3, pasaría exactamente lo mismo, por lo que, fíjense, esto sería una recta vertical, esta sería una recta horizontal, por lo que es razonable pensar, fíjense acá, cómo sería una pequeña pintura del conjunto de bifurcación para la doubling map. Acá tendríamos el punto 1/3. Acá tendríamos los puntos de la forma 1/3 B. Acá tendríamos los puntos de la forma A 2/3.
y así se iría presentando una pequeña pintura de nuestro conjunto de bifurcación. Acá tenemos que se presentan los conjuntos o sea, los puntos que pertenecen al conjunto de bifurcación con periodo al menos 3. El mismo análisis que podríamos hacer para 1/3, 2/3, lo hacemos para las órbitas de periodo 3, que serían 2, y por eso acá aparecen 2 escaleritas más. Escaleritas, digamos, porque estamos pensando la doubling map en el círculo. Y si hiciéramos esto ya o sea, mediante un programa de computación, podríamos ver una pequeña aproximación del conjunto de bifurcación, considerando, o sea, tenemos la pintura de lo que teníamos antes, y ahora dentro de estas escaleras pueden aparecer también cualquier tipo de cuestiones. Por acá, fíjense que tenemos una recta de la forma 1/2 B, y por acá tenemos una recta de la forma A1/2. Recordemos que 1/2 para la doubling map es un punto preperiódico, y bajo el mismo razonamiento podríamos ver que el 1/2 va al 0 y no vuelve más nunca, y que con los otros puntos podría pasar lo que sea. Por lo tanto, el 1/2 nunca va a entrar al abierto, por lo que pertenecería al conjunto de bifurcación. Entonces, en vista de que el dibujo viene dado de esta forma, pues se definieron para hacer, digamos, para probar el teorema fuerte de este trabajo, se definieron double points como, digamos, las intersecciones de líneas horizontales y verticales. Se definieron corner points a los puntos que son esquina de alguna escalera, y además, bueno, líneas horizontales y líneas verticales. Lo curioso es que para la doubling map son rectas, y de hecho estas cuestiones siempre vienen dadas en rectas horizontales y verticales, no importa el mapa que consideremos. Entonces, a partir de esto, lo que lograron probar es que nuestro conjunto de bifurcación para un mapa continuo, transitivo y no minimal es cerrado, es distinto de vacío y tiene interior vacío. Si uno toma cualquier recta horizontal y cualquier recta vertical en nuestro conjunto de bifurcación, ella debe acumular en la diagonal, y además nuestro conjunto se escribe como la unión de todas estas rectas. El conjunto de double points los llamamos DBF, o sea, y se prueba que es cerrado y totalmente desconexo. Cada extremo de un elemento de una recta horizontal o de una recta vertical es un double point. Se prueba que es conexo por caminos, y que si tengo un límite uniforme y un punto que pertenezca al conjunto de bifurcación de las FN, que sea un punto de acumulación, entonces ese punto ha de estar en el conjunto de bifurcación de la función límite. Y por último, y más importante, que al final las escaleras están determinadas única y exclusivamente por puntos periódicos, salvo una cantidad finita de ellos. Junto con todo esto, lo que nosotros queremos tratar de pensar es, entendiendo que no hay hasta la fecha estudios de la familia de Double Standard Maps en el contexto de los mapas con agujeros, quisiéramos pensar qué pasaría si consideráramos la Double Standard Map con parámetros A y B. Quisiéramos saber qué propiedades del conjunto de sobrevivientes S, acá vuelto a poner S de AB, serían preservadas cuando el agujero es enviado por la semiconjugación. Para responder, o sea, si respondiéramos esta pregunta, pues relacionaríamos los trabajos de Misurevich Rodríguez, Glendinning Sidorov, que trabaja con la doubling map con agujeros, y el trabajo o sea, el resumen del trabajo que presentamos de Fuhrman, Groger y Pasegui anterior. Lo otro que quisiéramos saber es qué pasaría si ahora, en lugar de variar los agujeros, dejáramos el agujero fijo y hiciéramos correr los
la familia de Double Standard Maps. Y por último, ¿cómo variaría nuestro conjunto de sobrevivientes con respecto al abierto si consideráramos que ese agujero contiene un tramo del dominio donde nuestra función no expanda? Un pequeño resultado que logramos obtener cuando tenemos el caso expansor para B más chico que un medio, uno tiene que ese mapa phi de AB de hecho conjuga con la doubling map y se puede probar que las propiedades topológicas del conjunto de sobrevivientes se preservan, porque de hecho es el conjunto de sobrevivientes del mapa. Lo podemos mandar al conjunto de sobrevivientes de la doubling map de los transformados del intervalo. Para los casos atípicos, podríamos pensar en arrancar con dibujos, con casos específicos con órbitas periódicas atractoras, en los cuales la transitividad no se tiene, por lo tanto los resultados de Fuhrman, Groger y Pacelli no valen, y lo que se puede ver en principio es que el conjunto va a tener interior no vacío. ¿Cómo lo podríamos ver? Pues en este caso tenemos un mapa, un Double Standard Map que tiene punto periódico atractor, un punto fijo atractor de hecho. Ese punto fijo atractor tiene una vacía inmediata de atracción, digamos. Vamos a llamar esa vacía inmediata de atracción a 0B0. Y lo que estaría pasando acá, por ejemplo, si este P que está acá es nuestro punto fijo atractor, es que si tomáramos, por ejemplo, un abierto acá chico e iteráramos por el mapa F, este punto, al estar dentro de lo que sería la vacía inmediata de atracción de nuestro P, él convergería a P, o sea, su iterado caería más acá, su segundo iterado más acá. Por lo tanto, este punto nunca entraría al abierto, aunque este podría entrar. Por lo tanto, este par en el espacio de parámetros pertenecería al conjunto de bifurcación. Luego, se puede ver que esto pasa para cualquier otro abierto que tomemos, más chico o incluso más grande, pero que esté aquí a la derecha de nuestro punto. Eso en principio nos hace ver que el conjunto de bifurcación pueda tener, de hecho tiene, interior no vacío, pero digamos en lo que respecta a cómo dibujarlo, hacer un dibujo más profundo programándolo, pues el departamento de programación está fallando estrepitosamente. Y en relación también a esta pregunta, podríamos seguir estudiando en el nivel B igual a 1, donde aparecen nuestros puntos críticos, porque a ese nivel aparecen todas las órbitas periódicas atractoras y neutrales, y de hecho hay estudios posteriores que hablan de la conjugación de estos mapas o cuándo estos mapas pueden todavía ser conjugados a la doubling map en términos de secuencias needle. Creemos que la lengua de periodo 1 puede ser un buen punto de partida porque los cálculos dentro de ella son, digamos, un poquito más amigables y nos permitirían lograr algún tipo de intuición de qué pasaría en los casos más generales. Digamos, esto es todo lo que tenía para contarles. Gracias por su atención. Gracias, Diego. Le damos Si hay un preguntas. aplauso a Diego. Muchas gracias.